Hola a todos, mi grupo está conformado por Alejandra Cuagi, Catalina Sánchez, Laura Sierra y el día de hoy trataremos el tema del estructuralismo, pero pues con más base en el estructuralismo literario. Hagamos primero entonces un recorderis de lo que ya vimos en clase. Así pues, la visión que el estructuralismo tenía de la literatura desafió una de las creencias más queridas del lector corriente, pues durante mucho tiempo la obra literaria era uno de los productos de la vida creativa de un autor y expresaba su yo esencial, pues los estructuralistas han tenido que demostrar que el autor ha muerto y que el discurso literario no tenía una función de verdad, ya que desde la vista estructuralista, los escritores solo tenían el poder de mezclar textos ya existentes, de volverlos a juntar y desplegar, ya que los escritores no pueden usar sus propios textos, sino solo inspirarse desde los que ya están escritos, ya que se habla desde un lenguaje y la cultura ya existentes, ya escritos. Bueno, como lo vimos en clase, entonces el estructuralismo es un movimiento cultural del siglo XX que tiene como base estudiar enfoques descriptivos que analizan estructuras y las relaciones y hacen un énfasis en la investigación del lenguaje como sistema de signos. Como lo vimos en clase, los aportes del estructuralismo lingüístico son la naturaleza del signo, la sincronía y la diacronía, y pues que como base estudian la esencia del lenguaje. Esto es importante porque para el estructuralismo literario nos va a servir. Entonces prestemos mucha atención a lo que es el estructuralismo literario. Listo, entonces entremos en materia. El estructuralismo literario, siguiendo la lógica de su propio nombre, se basa en el estructuralismo asociado, en esas claves que él estableció para la lingüística, entonces todo de significante, el significado, el valor del lenguaje, todas estas cosas que vimos en clase. De ahí entonces podemos decir que un lenguaje es un sistema cerrado de signos que se relacionan unos con otros. Así que el estructuralismo literario se va a centrar en el lenguaje que utiliza, valga la redundancia, los textos literarios y va a prestar atención a ese sistema cerrado de signos que utiliza un texto literario en particular. Si seguimos el orden del esquema que hemos visto tanto para el estructuralismo lingüístico, el estructuralismo literario no se centra en lo que los textos nos dicen ni en su mensaje, digamos como tomando esto como el significado, sino en el cómo nos los dice, en el código, o sea, en el significante y en cómo se estructura el texto, en cómo se organiza de acuerdo a un libro de normas para este texto en concreto. Esto quiere decir que estará atento a cómo se produce el significado, o sea, el contenido y el sentido, y también a la estructura de dicho significado, lo que indica que su objetivo principal será perseguir los significantes, o sea, en este caso, la El objetivo de los estructuralistas literarios será buscar la estructura que gobierne las obras literarias. Para ello existe una maquinaria que hace funcionar la literatura. A esa máquina que no se ve pero que siempre está ahí, le otorgan el nombre conocido como poética. La poética es una ciencia general que se basa principalmente en la oposición que existe entre el lenguaje y parole, lo cual ya lo establece pues Saussure con anterioridad. Entonces expliquemos primero cómo qué significa, ¿cierto? Entonces, la parole es la forma en que cada uno de nosotros hace uso de su lengua, su hablar particular. La lengua es la estructura de signos que gobiernan la forma en la que cada cual habla. Así pues, entonces traemos esta perspectiva de literatura. Cada obra literaria será una parole porque cada texto va a ser una forma particular de expresarse, pero al mismo tiempo cada obra literaria está gobernada por una estructura. Igual en todo momento para todas las obras literarias. Esa es la lengua literaria, que equivale a la estructura de la literatura en general.
Metáfora y metonimia son dos figuras retóricas de uso habitual en lingüística y literatura. Su existencia aporta elegancia, ironía y sutileza a discursos orales y textos escritos, fruto del ingenio de autores de toda índole. La Real Academia Española define metáfora como un tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Acerca de la metonimia, también la describe como un tropo, pero que en este caso consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa. El autor por sus obras, el signo por las cosas significadas, etc. Ejemplo, las metáforas son, los cabellos son de oro, o sea que son rubios. Esta habitación es un horno, o sea que hace mucho calor. Las metonimias debe ser como beber 4 copas. Este es contenido de la misma. Y no hay ni un alma, o sea que no hay nadie, ninguna persona en el lugar. Hablaremos de las 31 funciones de Vladimir Robb a partir de los nombres y los atributos de los personajes. Mientras que sus acciones o sus funciones son invariables, entonces a partir de estas características que se facilita una morfología del cuento, ya que la función es la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga. Es la parte constructiva fundamental del cuento. El número de funciones es limitado, ya que todos comparten el mismo orden sucesivo, aunque no sean de las mismas funciones, y la ausencia de algunos no cambia la disposición de los demás, pues todos los cuentos pertenecen al mismo tipo de estructura, como Caperucita Roja, Blancanieves, entre otros. Funciones de personaje. Alejamiento. Uno de los miembros de la familia se aleja de casa. Prohibición. Recae sobre el protagonista en una prohibición. Transgención. Se transfiere a la prohibición. Interrogatorio. El agresor intenta obtener noticias. Información. El agresor recibe información sobre la víctima. Engaño. El agresor intenta engañar a su víctima para proveer de ella o sus bienes. Complicidad. La víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo. Fechoría. El agresor daña a uno de los miembros de la familia o le causa perjuicio. Carencia. Algo le falta a uno de los miembros de la familia. Mediación. Momento de transición. Se divulga la noticia de la fechoría o de la carencia. Se dirige al héroe como una pregunta o un orden que se le llama o se le da a partir de un principio. Principio de acción contraria es cuando el héroe busca o acepta, acepta actuar. La otra función es la partida, es cuando el héroe se va de su casa. Primera función del donante. El héroe sufre una prueba, un cuestionario, un ataque que le preparan para la recepción de un objeto o de un auxiliar mágico. Otra de las funciones es la reacción del héroe. Es cuando el héroe reacciona ante las acciones del futuro donante. La otra es la recepción del objeto mágico, y es el objeto mágico pasa a disposición del héroe. El desplazamiento, que es cuando el héroe es transportado, conducido o llevado cerca del lugar donde se halla el objeto de su búsqueda. El combate, que es cuando combaten el héroe y su agresor y se enfrentan y el héroe recibe por lo general una marca, un golpe. La otra es la victoria, es cuando gana el héroe. La otra es reparación, que es la fechoría que inicialmente hace el malo, es reparada. La otra es la vuelta, que es cuando el héroe regresa, digamos que haya sido como abatido, entonces él regresa. Hay una que es la persecución, que es cuando el héroe es perseguido, como su nombre lo dice. A otra que se llama el socorro, que es cuando el héroe o el bueno es auxiliado. Seguimos con la llegada de incógnito, que es cuando el héroe llega de incógnito a su casa o a otro lugar. Hay
hay otra que se llama pretensiones engañosas, que es que un falso héroe reivindica para sí pretensiones engañosas. Hay otra que se llama la tarea difícil, que se propone al héroe, pues, digamos, una misión casi imposible. Otra que es la tarea cumplida, que es cuando ya el héroe pues tiene todo, tanto rescató a la que esté en peligro, haya derrotado al malo y pues la misión que tenía la haya logrado. El reconocimiento es cuando, entonces, digamos, como en las historietas que aplauden a los ganadores, bueno, al héroe porque salvó a alguien, digamos, como en el caso del Hombre Araña. El descubrimiento es que cuando descubren a un falso héroe o al agresor y queda desenmascarado. La transfiguración es cuando el héroe recibe una nueva apariencia. El castigo es cuando castigan al que estaba falsificando el héroe al agresor. Y el matrimonio es cuando el héroe se casa con la que rescata y asciende al trono. Esas entonces son pues las 31 funciones que destaca dentro de los cuentos Vladimir Pro. Bueno, y con esto entonces damos fin a la explicación del estructuralismo con respecto a lo lingüístico y con respecto a lo literario. Igual lo vamos a socializar en clase, entonces pues si quieren véanlo otra vez, préstenle mucha atención.